Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar la segunda unidad con un movimiento que falta por mencionar en la primera unidad, y es el movimiento circular. Específicamente hablaremos de un movimiento circular uniforme. Ustedes saben que en realidad esto será similar al movimiento rectilíneo, donde teníamos la presencia de o la velocidad constante o la variación de la velocidad. Pues por el momento solo se va a cuenta el movimiento circular uniforme. Esta palabra uniforme nos deja la característica que es la velocidad constante. Entonces, nosotros podemos escribir un movimiento circular en donde pues podríamos decir que se encuentra un objeto por acá y este objeto pues está moviéndose de manera circular, lo que nos indicaría que la circunferencia está medida a partir de un centro común, y entonces quizá este objeto tendrá una velocidad de movimiento. Esto es a lo que, bueno, la velocidad será constante. Lo que debemos relacionar es, por ejemplo, si esto continúa moviéndose y ahora se encuentra por acá. La característica es de circular, el radio en realidad no cambia. Y la velocidad, más bien, deberíamos de pensar que es tangencial al movimiento. Entonces ustedes encontrarán que eh, a esto se le llama señal o velocidad tangencial para hacer referencia al, a la dirección en la que va. Por lo que el vector velocidad en realidad siempre va a cambiar, porque va a cambiar la dirección de la velocidad, siempre será la misma, siempre será constante. Entonces, podríamos representar este cambio de trayectoria circular. Ahora ustedes lo tienen. Matemática 111 era la longitud del arco, y la longitud del arco se medía con eh, el ángulo descrito por ese arco y el radio asociado a la circunferencia. Así que en este caso, este debería de ser el ángulo. Así que nosotros podemos decir que, bueno, esta velocidad sí va a ser constante, pero podemos decir que como es constante, puede medirse como el cambio en una trayectoria
de una trayectoria, recuerdan cómo lo hacíamos, ¿verdad? En la unidad pasada, como delta x entre delta t, porque es constante, pero entonces ahora sabemos que esto será un delta s entre, porque es circular. Ahora, si lo que tenemos acá es la longitud completa, o sea, esto nos indicaría que necesitamos una posición en el arco inicial y una posición final, una S sub 0 por acá, donde, bueno, la magnitud puede ser la longitud del arco directamente, entonces esto podrá ser calculado de esta forma, ¿verdad? Donde ustedes saben que la longitud de arco será en radianes, debe de ser así, ustedes ya lo saben desde matemáticas 111, no pueden combinar eh, tan rápidamente la unidad de grados, ¿verdad? Sino que siempre es radianes. Y ahí, si ustedes se fijan, el radio siempre va a ser constante, así que en este escenario interesa tanto el radio, sabemos que es constante y un factor de magnitud, ¿verdad? Que nos describe qué tan grande o qué tan pequeño será la velocidad. Entre mayor sea el radio, la velocidad, pero durante el mundo circular será constante. Así que noten que en realidad el objeto cuando se mueve desde esta posición hasta esta, ha desplazado una cierta cantidad angular, se ha desplazado angular. Entonces comenzamos a hablar de cuestiones de interés para el movimiento circular y no solo es el hecho de un movimiento sobre una circunferencia, sino también el comportamiento que puede tener este movimiento eh, en un espacio angular, ¿verdad? No solo medido, sino también medido en grados o en radianes. Así que a esta cantidad de acá es a la que le llamaremos eh, velocidad angular. Porque fíjense que un cambio, un barrido en el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, ser expresado como omega r, donde omega es velocidad angular. Entonces vamos a tener que omega es la velocidad angular. Y la combinación de unidades es radianes por segundo. Eso por un lado. Teniendo descrito la relación que existe entre el barrido angular y el barrido espacial, que sería esta velocidad está medida en metros por segundo, pero esta velocidad angular está medida en radianes por segundo. Entonces, debemos de tener en cuenta qué produce o bajo qué criterio es posible que un objeto comience a moverse en una trayectoria circular o describa una trayectoria, que el movimiento describa su trayectoria circular. Así que tenemos un par de características obligatorias, ¿verdad?, a cumplir. Primero que noten que la tendencia del movimiento es en línea recta. Eso pues lo aprendimos en los capítulos, en las primeras reuniones que tuvimos, y es lineal irremediablemente, siempre va a ser lineal. Cualquier impulso, evento o movimiento en específico tendrá una tendencia lineal, ¿no? De hecho, lo confirmábamos con la primera
Y si no teníamos ningún efecto externo que hiciera que cambiara las características del movimiento, por default en línea recta. No podía ser circular, por ejemplo, porque el movimiento circular está cambiando la dirección de el movimiento, la dirección de la velocidad, por ejemplo, porque es tangencial. em, em, debe, si cambia la dirección, es porque existe algo que cambia, que logra cambiar las características del movimiento. Así que este no es un eh, escenario propio de la primera ley de Newton. No lo es, porque está cambiando la dirección. Ustedes se preguntarán quizá por qué hemos dicho que esa velocidad es lineal. En realidad, esta es una característica innata, ¿no? De movimiento, es lineal. Y el representativo de la velocidad que va sobre la trayectoria debe de ser la velocidad angular, que para este caso será así, ¿verdad? Que seguirá la trayectoria del movimiento, ¿no? La trayectoria circular del movimiento. Esto será omega. Entonces, no puede ser, ¿no?, algo de la primera ley de Newton, por lo que aquí no esperamos que la fuerza neta que siente el objeto sea igual a cero, ¿no? En lo que exista una diferencia, más bien el correspondiente sería la segunda ley de Newton, en donde, bueno, la fuerza neta será igual a masa por aceleración, eso es lo que teníamos para la segunda ley de Newton, pero diremos por conveniencia, eh, ya que este objeto se mueve de manera circular, pues ustedes saben, ¿verdad?, que los comportamientos circulares um, se puede describir en un entorno cartesiano, pero es mucho más complejo, lleva más trabajo. Y si estamos hablando de que las leyes de Newton en realidad ofrecen un entorno del cálculo, un entorno para hacer cálculo diferencial, esto es mucho más complejo. Así que un cambio de coordenadas, lo miraban allá en cálculo 1, cambio de coordenadas resulta ser muy útil para este tipo de movimientos que no están descritos propiamente sobre algún eje cartesiano, sino que tiene cambios, ¿verdad? Dependiendo de los cambios, hacíamos el cambio de coordenadas. El que mirábamos era un cambio de coordenadas polares, y si teníamos un movimiento en dos dimensiones, entonces será de mayor ayuda tener eh, unas leyes de Newton asociadas, es, eh, siempre coordenados, pero en un espacio polar, en un espacio polar. Así que la fuerza neta, podríamos decir, si es el caso, ¿verdad? Fíjense que a nivel angular, eh, en coordenadas polares tendríamos algo como eh, una coordenada r, teta, ¿verdad? R, teta es el bidimensional de las coordenadas polares. Sobre el eje angular, por así decirlo, el eje θ, en realidad la cantidad que tenemos descrita es la velocidad angular, esa es la que está sobre el eje angular. Y es constante, ¿verdad? Decimos que es constante. Es la única forma que la velocidad va a ser constante si ambas son constantes, ¿verdad? Bueno, tendríamos otros escenarios, pero no hablaremos sobre, por ejemplo, la proporcionalidad de uno con el otro. Este aumenta, por ejemplo, si la velocidad angular aumenta y el radio disminuye, y los dos lo hacen en la misma cantidad, entonces tendríamos una velocidad constante, pero no es ese el escenario que estamos diciendo, ¿verdad? Sino que es un escenario en donde el radio permanece constante. Si ya el radio permanece constante, obligatoriamente omega, que es, debe de permanecer constante. Así que
esa componente, si es constante sobre el eje angular, diríamos que en realidad esto será masa por aceleración vectorial. De acá se podría desprender que la fuerza neta, o mejor dicho, tenemos dos ejes, ¿verdad? Una sumatoria de fuerzas sobre el eje angular, que en realidad será igual a cero, porque la velocidad angular sobre el eje angular es, es constante, ¿verdad? No cambia. Por eso, en realidad, esta componente de la sumatoria de fuerzas en un eje angular será cero, ¿verdad? Ya lo que nos diría es que más bien la acción angular es, eh, o sí, un descriptivo de la aceleración angular será cero, ¿verdad? Y el siguiente, que es el escenario que nos da, es la suma de las fuerzas sobre el eje radial, y es decir, ¿verdad? Fíjense que si en realidad esto está cambiando de dirección, ¿verdad? Aquí podríamos tener otro caso anterior en donde la velocidad va en ese sentido, entonces debe de ser fuerza que en física le llamamos fuerza central, ¿verdad? Una aceleración central, más que nada pensando en el hecho de que esa acción existirá sobre el eje radial únicamente, ¿no? Así que tendremos que esto ser expresado como la masa por una aceleración radial, una componente de la aceleración radial, vamos, en el eje radial. La característica que vamos a tener, y es ya más que nada mm, por una especie de estándar, eh, para poder describir este entorno, eh, y es que la única forma, acordarse que hablar de aceleración es un análogo de hablar de una fuerza o de una fuerza neta. Así que si hablamos de aceleración, hablamos de fuerza al mismo tiempo. Así que la forma en la que este objeto puede permanecer sobre un movimiento circular es que la fuerza que mantiene esta trayectoria circular debe estar dirigida hacia el centro, ¿no? Siempre deberá de ser así. Entonces, diremos que la fuerza radial siempre irá hacia el centro durante todo el, la trayectoria. Siempre habrá algo que está sosteniendo, digamos, al objeto para que ese objeto eh, se mueva de manera circular. Así que decimos directamente que la aceleración radial siempre va hacia el centro, la circunferencia trazada por la trayectoria del cuerpo. Esta aceleración siempre va hacia el centro de la circunferencia. Ya posteriormente le escribiremos el sentido vectorial, pero recuerden que para el sentido vectorial es necesario definir eh, hacia dónde hacia dónde tenemos nuestros valores positivos y hacia dónde tendremos los valores negativos. Por ejemplo, si ustedes deciden por ustedes mismos, ¿verdad? Es cuestión de que ustedes lo quieren hacer así, eh, deciden que los valores positivos siempre van a ser hacia el centro de la circunferencia, entonces esta aceleración radial será positiva. Lo común es que uno comienza a medir el radio, ¿right? Y en esa perspectiva es que se toma el sistema de referencia. El radio se comienza a medir desde el centro, por lo que el centro es el cero. Así que hacia la derecha son positivos siempre, ¿verdad? En esta dirección siempre van a ser positivos.
que vamos a decir que el eje radial, a partir de la trayectoria de la circunferencia trazada por el objeto, hacia afuera serán nuestros valores positivos y hacia adentro serán nuestros valores negativos. Esto es una convención. Si ustedes lo quieren hacer al revés, no hay problema, pero hay que estar pendientes de los signos de cada una de las fuerzas, ¿no? Así como nosotros teníamos unos problemas allá en el parcial pasado, en donde cambiábamos los ejes, hacíamos de todo, ¿verdad? Lo que quisiéramos, pero siempre teníamos bien establecido hacia dónde iban los positivos, hacia dónde iban los negativos, en ese escenario, entonces tomábamos eh, los signos de cada una de las fuerzas. Bueno, la aceleración radial la vamos a calcular como la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y agregado a esto, podemos decir que si tenemos un objeto que se está moviendo en una circunferencia, actualmente, digamos que la trayectoria se va a repetir cada cierto punto, o sea, cada cierto intervalo. Así que podemos hablar de periodo para calcular el tiempo que se tarda el objeto en dar una vuelta completa, ¿no? Así que pues podríamos hablar de una relación para la frecuencia angular que va en términos de la, la velocidad angular. Recuerden que es ángulo entre tiempo, ¿verdad? Así que tendríamos la cantidad de tiempo que se tarda en recorrer pues una vuelta completa. En cuestiones angulares, la vuelta completa la expresaríamos como 2pi radianes. 2pi radianes. Y el tiempo le podemos de una T mayúscula para hacer referencia de que es el periodo o el tiempo en dar una vuelta completa. Y esto tiene que medirse en segundos. Pero la relación es simple, ¿verdad? Nosotros podríamos relacionar la velocidad angular en términos de cuánto se hacer un barrido de 2 radianes y bueno, al dividirlo entre ese tiempo nos daría la velocidad angular, entre el tiempo que se tarda. Bueno, a ese tiempo le llamamos periodo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa o en un barrido de 2 radianes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, noten que este es un conglomerado de las dos secciones que aparece ahí en la planificación didáctica eh, del movimiento circular. Una para capítulo 3, una sección del capítulo 3 y una capítulo 5. Aquí están las dos, ¿verdad? Todo vamos a utilizar, vamos a necesitar, está aquí, ¿verdad? Bien. Si no tienen alguna pregunta, entonces hagamos un problema, unos cuantos problemas. Dice 329. Una rueda de la 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal en su centro. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 metros por segundo.
¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar, inciso A, por el punto más bajo de su movimiento circular, inciso B, por el punto más alto de su movimiento circular? E inciso C, ¿cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda? Bueno, por lo general, ¿qué podríamos decir? En realidad no importa digamos, el sentido de la dirección que le estemos dando. Nosotros podemos decir que hacia acá tenemos el movimiento, ahí se va a mover la velocidad angular, pero uno de estos así tendrá, o mejor dicho, todos los asientos, pero solo para tomar uno solo, velocidad lineal o tangencial, que ustedes saben que será constante, o mejor dicho, se relaciona con omega r, ¿verdad? Entonces, esa velocidad en realidad es constante, nos dice que es constante, y es de 7 metros por segundo, y el radio es de 14 metros. En el punto más alto, que sería este, tendríamos una velocidad de este tipo, y en el punto más bajo tendremos una velocidad ¿verdad? Y todas son 7 metros, porque no en realidad es constante, ¿verdad? Es constante. Bueno, pues nos está pidiendo la aceleración radial. Entonces, pues lo que hacemos es tener en consideración que la aceleración radial será igual a la velocidad al cuadrado radio, tanto simplemente sustituimos esto al cuadrado entre 14 metros. Entonces nos pregunta, ¿qué dirección va a tener la aceleración? ¿Qué magnitud, verdad? ¿Qué magnitud y dirección va a tener la aceleración cuando esté en el punto más alto y más bajo? Pues ustedes saben que si la velocidad es constante no tenemos una aceleración angular, por así decirlo, ¿verdad? En el eje angular. Entonces la única aceleración que existe es la aceleración radial. Cuando está en el punto más alto, por definición, tenemos que esta aceleración radial debe de estar orientada hacia abajo. Y cuando está en el punto más bajo, esa aceleración radial hacia arriba, ¿verdad? Porque siempre va a ir hacia el centro de la circunferencia. Entonces, debido a que la velocidad es constante, esta magnitud de la aceleración siempre va a ser la misma. Pues aquí esto sería como 49 entre 14. Es 3.5. 3.5 y tenemos la unidad de aceleración, metros por segundo cuadrado. Pues la magnitud siempre va a ser la misma, solo que ustedes pueden decir en el punto más alto la aceleración radial va hacia abajo y en el punto más bajo la aceleración radial va a ser hacia arriba. Pero la magnitud es la misma, lo que cambia es la dirección así va el inciso B. Para el inciso C nos pide cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda. Entonces, una revolución es la forma de decir que ha dado una vuelta completa, así que esto es igual a 2pi radianes.
También ustedes pueden pensar que esto es 360 grados, ¿no? Es lo mismo, pero no radianes porque en realidad no estamos usando funciones trigonométricas. Cuando estamos usando funciones trigonométricas, esta unidad no nos sirve. La que está diseñada para eso es el radio. Licenciado, entonces en el ejercicio B, donde dice por el punto más alto del movimiento es igual al inciso A. ¿Qué se pasó al C? No sé. Sí, en el punto más alto, que es este, la magnitud de la aceleración es la misma, siempre es 3.5, solo que la dirección de la aceleración es hacia abajo, ¿verdad? Y en el punto más bajo, la dirección de la aceleración es hacia arriba, pero la magnitud es la misma, el valor es siempre 3.5 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces, y de tiempo en el inciso C para una revolución completa, así que nos está pidiendo el periodo que nos está pidiendo el escenario en donde se ha ido de 2pi radianes en dicho periodo, así que básicamente tendríamos que despejar como 2pi entre omega, ¿verdad? Pero en la velocidad angular deberíamos de encontrarla como velocidad tangencial y el radio, ¿verdad? Pues no nos dice cuánto es. Así que eso sería algo así como 2pi entre P sobre R o 2pi R entre B. Y listo. Con eso encontramos el periodo o el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa o una revolución. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Noten que por el momento... A mí la respuesta de esa de arriba, ese del tiempo, me da que es 4pi. 4pi. Sí. 2pi por 14, que es el radio, entre exacto, 7, que es la rapidez. Sí, exacto, es que es 14 entre 7 es 2, ¿verdad? Sí. Es 4pi. Bueno. Noten que por el momento no nos está interesando cuestiones gravitacionales, ¿verdad? Porque es que si el movimiento es constante, no afecta la dirección. Fíjense que afecta la dirección de las cantidades físicas, pero no afecta las magnitudes. Ahora, lo que sí vamos a tener si tenemos la influencia de la gravedad, en donde comenzar a dibujar los vectorcitos los vectores de fuerza que ya conocemos, entonces habrán cambios principalmente en la fuerza, si es un escenario como este, ¿verdad? Principalmente normal, ¿verdad? Porque el peso va a seguir siendo hacia abajo y va a ser el mismo independientemente de cuál sea el punto de la circunferencia en la que esté. La fuerza radial, pues también, si depende únicamente de la masa y de la aceleración radial, pues también en realidad no importa el punto por el que esté, esa aceleración radial siempre va a ser la misma, pero la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre los objetos, esa sí puede cambiar, ¿verdad? Porque la superficie acá no va a ser la misma que la superficie en el punto más ancho, ¿verdad? Así que esencialmente esos serían los cambios que se deben considerar, ¿verdad? O tener en cuenta. Pero nada más, no es algo tan complejo tampoco. Bueno, damos un problema más y dice 546, el columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical
central con varios brazos horizontales, unidos a su extremo superior. Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros, sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Calcule el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma, si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical, el tiempo de una revolución, o sea, el periodo. Inciso B, el ángulo depende del peso del pasajero de giro determinada. Esa es la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Entonces, el escenario es, por acá tendremos un pilar que está haciendo de manera motorizada, está haciéndose girar. Cada uno de estos picos tiene un asiento, uno de estos, dibujitos que aparecen acá tienen un brazo que sostiene un asiento, y este objeto se está moviendo de esta forma, ¿verdad? Así que aquí diremos directamente que esta es la frecuencia angular con la que se está moviendo. Bien. Tenemos varias cosas. En realidad, este asiento está sostenido con una cuerda, aparece. Sí, con un cable. ¿No? Es un cable. Y aquí tenemos un brazo. Así que este brazo es fijo, no se mueve, pero este es un cable. Quiere decir que nosotros podemos pensar en que esta persona quizá cuando se mueve con una velocidad, por así decirlo, este ángulo se hace más pequeño, y cuando se mueve con una velocidad angular, ¿verdad? Evidentemente alta, en realidad este ángulo aumenta, ¿verdad? Podríamos pensar que ese juego podrá estar presente. Ahora lo que tenemos es que esto sigue siendo, cuando ya se pone en movimiento, se mantiene en movimiento con las características de circular uniforme. Así que este ángulo no va a cambiar, va a permanecer fijo durante todo el movimiento cuando ya se establezcan las características del movimiento, ¿verdad? Al inicio, mientras esta persona está generando, pues inicialmente estará acá. Inicialmente la persona estará acá, y cuando comience a girar, este ángulo va a aumentar. Eso solo para un contexto. Entonces, este brazo es fijo. El cable también, como es un cable, no se estira ni se encoge, pero sí tiene ese movimiento, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Por lo que nosotros podemos decir que la velocidad con la que se mueve la persona estará relacionada con esta velocidad angular y con el radio medido desde el eje, en este caso. Así que vamos a tener, por ejemplo, esto será medido y esto será el radio, donde en realidad R debe de ser 3 metros más, fíjense que más bien esto corresponde al lado opuesto de un triángulo rectángulo, 5 metros por el seno de este barro, que en este caso es 30 grados. Vamos a escribirlo si quieren. Así que con eso ustedes tendrán el radio. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener que, como esto es un cable,
acá habrá una tensión, una fuerza de la tensión, y tendremos un peso que irá siempre hacia abajo, ¿verdad? Bien, y el eje radial que vamos a tener, pues la sumatoria de fuerza la vamos a hacer así, ¿verdad? Sobre el eje radial a lo sumo. Así que podemos decir que esta tensión tiene una componente sobre el eje radial. Aquí ya no estaríamos sobre un sistema de coordenadas polares, pero sí sobre un sistema de coordenadas cilíndrico. Eso sí, ¿verdad? Sería la componente en R, y como es cilíndrico, es un sistema de coordenadas cilíndrico, tendríamos una componente de la tensión en dirección Z. El resultado, bueno, los radianes nosotros, bueno, el radio lo multiplicamos por el radianes o lo sacamos así. Bueno, es que, bueno, repaso de 111. Recuerden que necesitan hacer, por ejemplo, un seno de 45 grados. La calculadora debe estar en grados, pero esto va a ser igual al seno de radianes. Es exactamente el mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos una función trigonométrica, basta con verificar que nuestra calculadora esté en grados, si vamos a utilizar grados en la función, o está en radianes, si está, si vamos a utilizar radianes como el argumento de la función trigonométrica. Ahora, esto no es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos como es nuestro caso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, para la longitud de arco, que es igual a teta por r. Esto se debe entender en 111, ¿verdad? Porque es que en realidad en 111 se trabaja con las dos cosas, tanto con la longitud de arco como estas funciones trigonométricas. Entonces, en este sentido, donde el radio está en metros, yo no puedo por ningún motivo decir 45 grados por 3 metros, por ejemplo. No puedo hacer esto porque esto no es consistente. 45 grados por 3 metros, eso no tiene consistencia. Lo que sí tiene, lo que sí se puede hacer es eh, que esto, vamos a escribirlo así porque no es exactamente igual, que esto sea pi cuartos radianes por 3. Esto sí, ¿verdad? Esto sí, porque los radianes son una unidad virtual, una unidad que nos sirve para denotar un barrido angular, pero no tiene significado físico, tiene significado matemático, porque nos ayuda a decir, bueno, esto es representativo de un espacio angular, ¿verdad? Es representativo de un barrido angular. Pero cuando se aplica o se asocia con otras unidades, a la multiplicación con otra unidad, que el metro, si es una unidad, por así decirlo, real, no es virtual, entonces la unidad de radianes simplemente desaparece. Y esto nos queda algo así como 3 pi cuartos, ¿verdad? Esto, la unidad de radianes desaparece, ¿verdad? Por eso es que es consistente. Mientras que si nosotros tomáramos 45 grados por 3 metros, esto nos daría 135 grados metros. ¿Y eso qué es? En sus mentes, ¿qué es eso? Grados metros. Porque hay que irlo analizando consistentemente, ¿verdad? Ustedes ya van para el segundo parcial y ya el pensamiento crítico ya debería de estar desarrollado. Entonces, que esto del grado metro no tiene significado. ¿Qué es eso de grado metro? Yo no lo sé. ¿Verdad? A mí no se me ocurre. Salvo que en realidad haya, pues, que ayude a cambiar
todos los paradigmas de la matemática y la física, yo por el momento no lo sé, así que el estándar es no utilizar esto, porque en realidad no tiene significado. Usaríamos radianes porque puede acoplarse con otras unidades. En este caso, no importa qué hagamos, porque el argumento está dentro de una función trigonométrica, ¿verdad? No importa si lo tenemos en grados o radianes, la función trigonométrica admite ambos. Lo único que hay que tener presente qué es lo que tenemos en nuestras calculadoras, si está dispuesta para hacer grados o está dispuesta para hacer cálculos en radianes. Ahora, consulta, ya que están consultando esto, quieren hacer esto, entonces la calculadora tiene que estar en radianes, ¿verdad? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Porque es que la modalidad de la calculadora radianes y grados está explícita para funciones. Esas modalidades son funciones, cálculos. Ustedes hacen un cálculo, ustedes lo pueden probar, de 2 por pi, por ejemplo, 2 por pi, que les debería dar 6.28 y algo, entonces les va a dar ese 6.28 independientemente de cómo esté la calculadora, ¿verdad? Porque solo están multiplicando 2 por pi. Recuerden que el pi es una asociación que se le da a las cuestiones geométricas, específicamente de circular, pero no necesariamente tiene injerencia en solo cuestiones circulares. Ustedes por ahí hicieron un montón de integrales, por ejemplo, en cálculo 1, en donde la respuesta les daba y, por ejemplo, y la función no parecía, era un exponencial, por ejemplo, no parecía ser algo circular, ¿verdad? Así que los radianes son lo que nos dice que estamos en un circular, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos la idea de lo que, bueno, entender al momento de hacer estos. Si no me dicen, ¿verdad? Me dicen. Pero, ¿cómo lo miran? ¿Más o menos se entiende? Sí. Bueno, qué bueno. Bien, entonces, ya que ustedes calculan, pues continuando, habíamos dicho que, pues aquí hay que entender la perspectiva para incluso visualizar cuestiones en 3 dimensiones, ¿verdad? Porque esto se está moviendo de esta manera, en este plano, por así decirlo, ¿verdad? Un plano que vaya, ¿verdad? Y entonces esta tensión en realidad ahora está en 3 dimensiones, ¿verdad? Tendrá una componente X, Y, Z, está en 3 dimensiones, pero para no complicar el asunto con 3 dimensiones, hacemos un cambio a coordenadas cilíndricas en este caso, y la coordenada radial, ya que la tangencial no nos interesa, o la angular, si quieren, ¿verdad? La coordenada angular no nos interesa porque ahí es cero, todo, ¿no? Entonces tenemos una componente de la tensión que está en dirección radial, que siempre va a ir hacia el centro, y una componente de la tensión que va en dirección de z, de la altura, por así decirlo. En ese sentido, entonces, podemos decir que la sumatoria de fuerzas de z será igual a 0, porque en realidad nos está moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Podríamos decir que esto no es 0 cuando está en todo el tramo, desde que parte del reposo hasta este ángulo de 30 grados. Pero este no es el escenario. El escenario es que ya está en movimiento, ¿verdad? Y ya ha formado un ángulo de 30 grados. Ya se encuentra en movimiento, ya formó un ángulo de 30 grados, así que en ese escenario la sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a 0. Así que lo que tenemos es la componente de la tensión menos el peso
Entonces, fíjense que ese ángulo de ahí de 30 debe de ser este mismo, ¿verdad? Por lo que esa tensión es la magnitud por el coseno de 30 igual a mg. Entonces, la magnitud de mg es coseno de 30 grados. Ya con esto conocemos la tensión. Si conocemos la tensión, basta pues con el seno, ¿sí? El seno de 30 grados para determinar la tensión en el eje radial. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje radial, recuerden que será igual a masa por aceleración radial. Pues bien, si decimos, si empezamos a hacer uso del hecho de que hacia afuera de la circunferencia vamos a tener los positivos y hacia adentro los negativos, o al revés, hacia adentro los positivos y hacia afuera los negativos, casos, ya que la única fuerza radial que existe es la tensión, se va a cancelar. Hagamos uso del estándar, que los positivos los tomamos hacia adentro, ¿no? Entonces tendríamos la tensión radial igual a masa por aceleración radial. La tensión radial es simplemente la magnitud por el seno del ángulo de 30 grados, y la masa por la aceleración radial la podemos escribir como la masa por la velocidad al cuadrado entre donde el radio ya lo tenemos. No conocemos la velocidad, pero en realidad sí podemos escribir todo esto en términos de la tensión, ¿verdad? Así que aquí podríamos despejar y decir que en realidad esto es, al sustituir esta tensión acá, esto es igual a mg, tangente de 30 grados, igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio, pero la velocidad, recuerden que se puede escribir como omega r, de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Acá atrás, ¿verdad? ¿Sí? El análisis salió pues de una manera simple, solo analizando las cuestiones trigonométricas. Esto es porque nos está pidiendo directamente un tiempo, ¿verdad? Así que debemos de buscarlo. Debemos buscarlo. Bueno, la masa, si se dan cuenta, no nos la dan, pero no es necesaria porque se cancela. Acá cancelaríamos uno de los radios, digamos que tangente de 30 grados igual a por omega cuadrado. Bueno, podemos seguir escribiendo esto como, vamos a hacerlo así. Igual a R, y omega, pues también, ¿verdad? Como hemos dicho, es el tiempo de una revolución, así que debemos de expresarlo como 2pi entre el periodo al cuadrado, o sea, 4pi cuadrado R entre t. Entonces, el periodo será 4pi cuadrado R entre G tangente de 30 grados. Y todo esto lo conocemos, ¿verdad? El radio lo calculamos acá arriba, ¿verdad? Y la gravedad... El radio es 5.5. Sí, 5.5. 5.5. Bueno, ya lo calculamos y nos queda todo en términos de la gravedad, que bueno, 8 metros por segundo cuadrado, el ángulo que es de 30 grados, y bueno, simplemente se saca la raíz, ¿verdad? La raíz de todo esto.
Ahora, habiendo hecho este análisis, pues hay que llegar hasta acá, ¿verdad? Hay que llegar hasta acá para poder describir qué pasa con lo que nos está preguntando en el inciso B. En el inciso B nos dice, el ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Depende del peso. ¿Ustedes qué responden? Pues si lo miran desde acá, desde aquí, no, ¿verdad? Depende a lo sumo, si pensamos en un ángulo, dependería a lo sumo del radio y del tiempo, del periodo, ¿verdad? Y del planeta en el que estemos. Quizá desde acá no es muy fácil, pero desde aquí vemos que no depende del peso, ¿verdad? No depende del peso. Ahora, si nos fuéramos a un escenario mayor, como este, por ejemplo, en realidad, pues diríamos que tampoco, tampoco depende del peso, porque al final todo se cancela, ¿verdad? En realidad la masa se cancela, no es necesario que la conozcamos. Esta persona puede ser un bebé, como puede ser una persona de 160 libras, y no va a importar, no importa. El ángulo siempre va a ser de 30 grados al final del movimiento, si es que así está dispuesto que sea. Depende de otros parámetros, pero no del peso, ¿verdad? Bueno, este es un grado de seguridad que se tiene también, ¿verdad? Antes de generar todas estas máquinas, eh, estos juegos mecánicos, se tuvo que haber hecho un análisis eh, físico y mecánico de los fenómenos o de las predicciones para entender que si subimos aquí una persona, dos personas, tres personas, en realidad el ángulo va a ser el mismo para todas, ¿verdad? Si subimos a un niño, si subimos a una persona adulta, el ángulo va a ser el mismo para todos los que estén en el juego mecánico. Lo sumo entonces, como si depende de otras cantidades, eh, entonces ajustamos los materiales, como por ejemplo que este brazo sea resistente, que este cable también sea resistente, y en fin, ¿verdad? Otras. Pero en sí el peso no, no depende del peso. Y bueno, el escenario es este, ¿verdad? Donde la masa se cancela y ahí podemos ver que nos da igual qué poner ahí. Un automóvil podríamos poner un barril de agua y no habría diferencia. Bien. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana continuamos. Eh, hay un problema más, me parece, que quería que hiciéramos sobre esto. Y continuamos con el siguiente contenido. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues feliz tarde. Gracias, Lick.